Me presento, mi nombre es Sebastián Chica, yo soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y el día de hoy vengo con la propuesta pues, del análisis crítico del ensayo clínico, el MIMO Trial, publicado en el 2022 en la Revista Europea de Falla Cardíaca. ¿Y por qué es importante que hablemos de insuficiencia cardíaca aguda y de edema pulmonar agudo, que es el tema central de este ensayo clínico? Entonces, pues dentro del espectro clínico del síndrome de falla cardíaca aguda, el edema pulmonar agudo cardiogénico representa entre un 16 a un 49,6%, que en comparación con el choque cardiogénico, que corresponde aproximadamente un 2 a un 14%, pues representa una gran proporción. Adicional a eso, el, esta presentación clínica de la falla cardíaca representa una estancia hospitalaria prolongada que supera los 7 días de estancia y representa una mortalidad intrahospitalaria hasta el 29%. Dentro de las consideraciones fisiopatológicas, entonces, pues el equilibrio del líquido entre el intersticio y el lecho vascular a nivel pues, alvéolo capilar, como en todas las microcirculaciones, está determinado por la relación entre las fuerzas de Starling, que nos predice el flujo del líquido a través de la membrana. El edema agudo de pulmón como tal se refiere a la acumulación excesiva de líquido en el intersticio y los alvéolos pulmonares debido a un desbalance en estas fuerzas de Starling propuestas o a una variable adicional fisiopatológica que es el sistema linfático, que ya vamos a ver su papel importante dentro de la fisiopatología. En un pulmón sano, el epitelio alveolar es una barrera estricta que evita el paso de agua entre la membrana y el alvéolo. Al igual que pues, de igual manera, el endotelio alvéolo capilar constituye una barrera semipermeable para el intercambio de fluidos. Y esto eh, con un concepto muy clave, y es que para evitar la acumulación de fluidos en los pulmones, las células epiteliales y alveolares se transfieren activamente iones, como son el sodio y el cloruro principalmente. Esto, pues, en la interacción de transporte transmembrana, pues implica un mecanismo compensatorio importante para evitar la sobrecarga hídrica a nivel del intersticio. Pero adicional a eso, el drenaje linfático va a representar un factor protector, sobre todo en elevaciones crónicas de la presión alveolo-capilar o pues del capilar pulmonar. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a presiones o a elevaciones abruptas y agudas de la presión capilar de pulmonar, este sistema linfático pues no va a tener la capacidad de continuar y de generar pues el factor compensatorio. Para entender el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico, pues está en principal relación con un aumento de las presiones del llenado ventricular izquierdo. Y esto va a representar un aumento de la presión de la aurícula izquierda, que posteriormente va a generar un aumento de la presión venosa pulmonar. Y esto pues nos va a llevar a un desbalance, como bien nos lo explican las fuerzas de Starling, aumentando la presión hidrostática y, como vamos a ver, pues la presión oncótica en el grupo de pacientes que superan los 70 años, pues va a tender a disminuir, ¿cierto? Representando una presión oncótica de 19 milímetros de mercurio aproximadamente, que para condiciones normales, la presión del capilar pulmonar eh, está y varía entre 6 a 13 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y cuando se presentan elevaciones por encima de los 18 milímetros de mercurio,
pues estas presiones van a superar la presión oncótica y se va a dar la acumulación de líquido a nivel del intersticio y a nivel del alvéolo. Dentro de los principios terapéuticos, pues es fundamental el manejo con diuréticos de asa, la ventilación mecánica no invasiva y los vasodilatadores, principalmente pues con el principio de disminuir la presión hidrostática que está promoviendo la acumulación de líquidos en el intersticio. Ahora, entendamos la razón o el motivo por el cual se propone el uso de opioides en este grupo de patologías, como lo es el edema agudo de pulmón. Y es que los opioides pues, representan, en primer lugar, una vasodilatación venosa que implica una disminución de la precarga, una vasodilatación arterial que implica una disminución de la poscarga. Y se cree, pues, o se considera que estos efectos incluyen la circulación pulmonar y que podría disminuir la resistencia vascular, pues la resistencia arterial pulmonar, disminuyendo esa presión hidrostática. Y esto adicional sumado a la simpaticolisis que implica el uso de opioides. A nivel del sistema central, el uso de opioides pues, representa un mayor riesgo de depresión respiratoria, que puede implicar una disminución de la profundidad de las respiraciones. Y adicional a eso, una disminución de la sensibilidad al dióxido, pues como una respuesta ventilatoria, disminuyendo esta respuesta, generando además una ansiolisis en el paciente. Ahora, ¿qué consideraciones se tienen de acuerdo a la farmacología en las benzodiazepinas para considerarlo en el manejo del edema agudo de pulmón? Si bien representa un riesgo de depresión respiratoria, pues nos da un mayor perfil de ansiolisis e implica una vasodilatación de las arterias pulmonares y una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Y de allí, pues nace la teoría de que podría funcionar en el edema agudo de pulmón, entendiendo la fisiopatología ya propuesta. Pero entonces, ¿qué es lo que conocemos y qué es lo que se sabe de los opioides en falla cardíaca aguda y edema agudo de pulmón? Y pues este es un estudio viejo, este es un estudio de 1980, donde se tomaron pacientes con catéter de arteria pulmonar y se evaluó la presión arterial al final de la diástole, la presión de la arteria pulmonar al final de la diástole, antes, 15 minutos después de la administración de opioides y 45 minutos después de la administración. Y documentaron que no había una diferencia en ninguno de los momentos posterior al manejo con opioides. Es decir, la teoría de que el efecto de los opioides podría influir sobre la circulación pulmonar, pues se puede caer con esa evidencia. Sin embargo, pues sería necesario ampliar este aspecto. Respecto a la morfina en el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico, esta es una revisión sistemática que nos presenta 7 estudios observacionales. Sin embargo, pues cabe resaltar antes de presentárselos que dentro de los estudios hay grandes limitaciones, principalmente relacionados con la falta de datos sobre las dosis, el momento del uso del opioide y la razón por la cual se decidió o se decantó por el uso del opioide. En este resumen de la revisión sistemática, pues vemos cómo Sacchetti y colaboradores en un estudio observacional retrospectivo evaluaron la admisión en unidad de cuidados intensivos y la necesidad de intubación en este grupo de pacientes y documentaron que dentro de los resultados se observó que la morfina se asoció no solo a mayor tasa de admisiones en la unidad con un OR de 3.08, sino también con una mayor tasa de intubación orotraqueal. Por su parte, Gray
y colaboradores documentó en análisis secundario del 3CPO que el uso de morfina en pacientes con falla cardíaca aguda con edema pulmonar eh, versus los pacientes que no fueron o no recibieron dosis de opioides, tuvieron, no hubo pues una diferencia estadísticamente significativa evaluando la mortalidad a 7 días. Peacock eh, documentó que la tasa, pues, o la relación, el PICOG es bien importante en este estudio porque es un análisis retrospectivo del registro ADERE, que es un registro que se realizó en Estados Unidos de los más grandes dentro de la falla cardíaca aguda, y un subanálisis eh, que se presentó, se evaluaron 147.000 pacientes, donde se evaluaron dos grupos. Un grupo que recibió terapia con morfina durante la admisión y un grupo que no recibió la terapia. Y la mortalidad del grupo que recibió morfina fue del 13% versus 2,4% para el grupo que no recibió la morfina durante su terapia. Adicional a eso, Domínguez Rodríguez, que es el autor principal del ensayo clínico, el mismo trial, documentó que la mortalidad intrahospitalaria en el grupo de pacientes que recibían morfina durante el manejo inicial pues, del edema pulmonar agudo tenía mayor posibilidad de mortalidad. Asimismo, el eh, Miro documentó una relación o una asociación entre la mortalidad y el uso de opioides, con una mortalidad a 30 días principalmente. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis donde se incluyeron 6 estudios de observación retrospectiva que incluía en total pues, 151.000 participantes. Los resultados conjuntos mostraron que hay una asociación estadísticamente significativa entre la morfina y la mortalidad hospitalaria, con un OR de 1,78, con un intervalo de confianza de 1,01 y 3,13, y una asociación con la mortalidad a 30 días, con un OR de 1,56, con un intervalo de confianza entre 1,14 y 2,15. Digamos que aquí, dentro de los antecedentes, ya nos deja ver cómo hay una asociación de la morfina y la mortalidad en esta patología. ¿Y qué nos dicen las guías respecto al manejo de opioides en edema pulmonar agudo? Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el 2021 nos recomiendan que el uso de opioides no sea rutinario y que pues, se usen pacientes muy selectos en los cuales la ansiedad y el dolor y la intranquilidad pues, sean muy severos, con un grado de recomendación 3 con un nivel de evidencia bajo. Y bueno, ¿y qué sabemos o qué se sabe del uso de benzodiazepinas en edema agudo de pulmón? Y es que en este escenario no hay estudios que nos orienten al beneficio que podría dar las benzodiazepinas en el edema agudo. Sin embargo, conocemos que hay una línea del tiempo pues, de estudios que han evaluado el uso de benzodiazepinas en síndrome coronario agudo y que dentro de estos estudios pues, ha sido seguro en cuanto a eventos cardiovasculares. Pero en cuanto a falla cardíaca, dentro de la búsqueda bibliográfica para esta revisión, no se encontraron estudios relevantes en este aspecto. Para entrar en materia, el estudio propuesto pues, del mismo trial, que fue publicado en el año 2022 en la Revista Europea de Falla Cardíaca y fue llevado a cabo entre el año 2017 y el año 2020. Publicado en la revista, como ya les comenté, con una clasificación cuartil 1,
con un factor de impacto a 5 años alto de 16,2, igualmente un factor de impacto para el 2023 de 16,9, con un ranking de 97,7, siendo pues una de las más importantes en el área de falla cardíaca. El investigador Alberto Domínguez Rodríguez, un cardiólogo del Hospital Universitario de Canarias, en el cual pues con una experiencia amplia en investigación con más de 400 publicaciones y gran parte de ellas en el área de cardiología y en el área de falla cardíaca. Para el desarrollo de la pregunta pico, pues vemos que la población elegida fueron pacientes con edema agudo de pulmón, con disnea y ansiedad grave, que tenían más de 18 años de edad y estaban en la capacidad de reconocer verbalmente los riesgos de recibir ya sea pues ya sea el opioide o la benzodiazepina. Y eso dentro de las consideraciones éticas ya lo vamos a ver, por qué se hizo de esta manera. Estuvo orientada por el medicamento pues, de referencia que se dio para el estudio, que fue el midazolam, comparado con la morfina en pacientes con edema agudo de pulmón. Dentro de los desenlaces se determinó el desenlace primario como la mejoría de los resultados clínicos definidos como mortalidad hospitalaria. Y adicional a eso, dentro de los desenlaces secundarios, pues se evaluó el requerimiento de ventilación mecánica invasiva, la reanimación cardiopulmonar, las tasas de reingreso a la unidad de cuidado intensivo, la duración de la estancia en la unidad de cuidado intensivo y la duración de la hospitalización en general. Y es que aquí hay un aspecto muy llamativo durante, pues, o lo que tiene que ver con el desarrollo metodológico, que vamos a analizar un poco más a detalle, pero estamos hablando de desenlaces primarios y secundarios más, como ellos lo orientan hacia eficacia, y lo definen desde la mortalidad, tanto hospitalaria como intrahospitalaria, como hospitalaria como a 30 días. Y pues llama la atención, ¿cierto? Porque cuando hablamos de mortalidad probablemente hablamos de más de seguridad, más que de eficacia, pero eso lo vamos a ampliar. Entre los criterios de inclusión se incluyeron pacientes, como ya les había descrito, mayores de 18 años con diagnóstico de edema pulmonar agudo, con disnea y ansiedad grave, que estuvieran en capacidad de reconocer los riesgos que implicaba la administración de uno u otro medicamento. El diagnóstico de edema agudo de pulmón se definió por la aparición repentina de la disnea, con la presencia de estertores bilaterales a la auscultación, con una frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto y una desaturación por debajo del 90% al ambiente. El diagnóstico fue confirmado con el péptido natriurético mayor a 900 picogramos mililitro. Y todos los pacientes debían presentar una radiografía de tórax que permitía descartar otras causas de la disnea, como por ejemplo la neumonía. Dentro de los criterios de exclusión, los pacientes con antecedente de asma, enfermedad valvular estenótica grave, el colapso cardiovascular, los pacientes con el deterioro de la conciencia, las pacientes con indicación inmediata de intubación orotraqueal, la sospecha de elevación del ST, el síndrome coronario agudo, los pacientes con enfermedad hepática o renal grave previamente conocida, con pacientes con neumonía en curso o una baja posibilidad de supervivencia debido a una condición preexistente. Claramente la renuncia a dar el consentimiento para la administración del medicamento, y también se excluyeron los pacientes que recibieron midazolam o morfina por pues previo a la llegada al servicio de urgencias en el entorno prehospitalario. El objetivo principal propuesto pues, del estudio fue evaluar la seguridad y los beneficios de la morfina intravenosa en pacientes con edema pulmonar agudo. La hipótesis alterna propuesta fue que el midazolam podría controlar adecuadamente la ansiedad y la disnea sin un impacto negativo en sistemas cardiovasculares o respiratorios, y a su vez podría estar cerca de constituir un brazo similar a un placebo.
¿Cómo se dio el estudio y cómo se planeó y se dio el protocolo? Se realizó la aleatorización uno a uno mediante un software que clasificaba pues, qué pacientes correspondían a cada uno de los grupos. Previo al inicio y la administración del medicamento, se clasificó la disnea mediante la escala análoga de disnea y posterior a ello se procedió a la administración del medicamento previo consentimiento verbal. La morfina se administró vía intravenosa en dosis de 2 a 4 miligramos y se repitió la dosis si se llegaba pues a considerar necesario hasta lograr pues la ansiolisis deseada y hasta completar una dosis total de 8 miligramos. Para el midazolam se administró una dosis de 1 miligramo que podía repetirse si el paciente persistía con la ansiedad o angustia severa hasta completar una dosis total de 3 miligramos. Cabe resaltar que durante la implementación pues, de la administración de uno u otro medicamento, los pacientes recibieron manejo ya sea con diurético de ASA, ventilación mecánica no invasiva y soporte inotrópico e inodilatador, si así se veía necesario pues, por el equipo tratante. Dentro de la metodología se propuso un ensayo clínico aleatorizado, controlado y abierto, donde inicialmente se incluyeron 13 hospitales universitarios españoles y entre el 2017 y diciembre del 2020. Se tuvieron las siguientes consideraciones para hacer un estudio abierto, y es que ellos se justificaron en que debía ser abierto porque, en primer lugar, el edema agudo de pulmón, pues por su alta morbilidad y mortalidad, eh, considerando una patología tiempo dependiente, pues cada una de las decisiones que se tomara en ese momento jugaba un papel crucial en el pronóstico del paciente. Adicional a eso, la titulación, la dilución y la dosis de la morfina y el midazolam eran diferentes entre ellos. Y dado que en los antecedentes de estudios previos no había una evidencia clara o no se tenía claridad de cómo se daba el uso de benzodiazepinas en falla cardíaca aguda, pues habían unas consideraciones éticas que no permitían hacer el cegamiento del estudio y fue por ese motivo que lo realizaron abierto. La financiación se dio a través del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, que fue quien, pues, o fueron los encargados del diseño, el patrocinio, la administración del ensayo y la gestión de los datos. Y tuvieron en todo momento del estudio la posibilidad, pues, de analizar y de investigar, pues, los datos. No hubo un apoyo comercial, una subvención del Ministerio de Salud español y del Fondo Europeo designado pues como para la investigación. Se estimó mediante el registro ADERE, que es de los estudios observacionales más grandes, como les comentaba al principio, y se estimó que para obtener una potencia estadística del 80%, se debía obtener una muestra de 136 pacientes, con 68 pacientes por cada uno de los grupos. Y se definió un error tipo 1 del 5%. El análisis estadístico se dio por intención a tratar y adicionalmente se conformó una junta independiente de monitoreo de datos y de seguridad donde se evaluaba periódicamente cómo se estaba dando el ensayo clínico y qué consideraciones habían que tomar. Y hubo un primer momento de la Junta, que fue en marzo del 2018, cuando ya se había completado el primer año de toma de muestras. Y encontraron que habían 6 instituciones que en ese periodo no habían logrado incluir un paciente para el estudio.
En ese momento decidieron que debían excluir las 6 instituciones y continuar con las 7 o los 7 servicios de urgencias restantes. Dentro del protocolo no dan detalles de cuál fue el motivo por el cual estas instituciones no proporcionaron los datos necesarios para ser incluidos, pero pues la decisión en ese momento fue excluirlos del estudio. Hubo un segundo momento para octubre del 2019, donde pues tenían la consideración de que se habían recolectado el 50% de la muestra necesaria y identificaron algunas falencias a nivel pues, de eficacia y seguridad y definieron que requerían un segundo análisis de manera temprana para definir pues, cómo se iba a seguir dando el ensayo clínico. Esa segunda reunión se dio un año más tarde, para el 16 de diciembre del 2020, donde identificaron con suma preocupación los resultados desde la seguridad. Y allí definieron que el estudio debía suspenderse de manera inmediata y pues comunicaron a los investigadores para cerrar el estudio y completar el análisis de los datos como se habían obtenido. La eficacia, como les había comentado anteriormente, se evaluó desde la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a 30 días. Y por su parte, la seguridad se definió mediante la incidencia de eventos adversos severos, definidos como cualquier evento adverso o reacción adversa, era inesperada y resultara en la muerte o pusiera en riesgo la vida del paciente o implicara una nueva hospitalización o prolongara la hospitalización ya existente. Eso durante el periodo comprendido de 30 días posterior a ser incluido en el estudio. Vamos a entrar entonces al análisis pues, de los resultados y vemos cómo inicialmente se recolectaron 1.353 pacientes, de los cuales casi que el 50% fueron excluidos por el motivo del uso de morfina en el ámbito prehospitalario. Y esto ya nos habla de el uso de, pues, o el arraigo del uso de opioides en el contexto de edema pulmonar agudo, ¿cierto? Y de pronto, con desconocimiento del impacto que tienen los opioides sobre la mortalidad. Otros criterios de exclusión se aplicaron, pues, tal y como ya les comenté, y finalmente se incluyeron 111 pacientes, donde se aleatorizaron 56 para el grupo de morfina y 55 para el grupo de midazolam, los cuales completaron el protocolo, completaron el estudio y cada uno fue analizado como por intención a tratar. Estos son los datos o los estadísticos descriptivos del estudio. Vemos una edad para el grupo de midazolam de 79.9 y para el grupo de morfina de 78.4, con una P que nos habla de que no hay una diferencia estadísticamente significativa en este contexto. Adicionalmente, el antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diagnóstico previo de falla cardíaca también pues, nos muestra que no hay una diferencia importante en ambos grupos. Y dentro de la terapia crónica, el uso de diuréticos, el uso de beta bloqueadores y antagonistas de aldosterona, pues no representó una diferencia estadísticamente significativa para ambos grupos. Y allí empezamos a ver cómo ambos, pues el grupo de midazolam y el grupo de morfina, pues representaban una homogeneidad que permitía el análisis para ambos grupos. Al momento de la presentación al servicio de urgencias, pues se documentó una medida de frecuencia cardíaca de 105 para el grupo de midazolam y 109 para el grupo de morfina, sin una diferencia estadísticamente significativa, al igual que con las cifras de presión arterial sistólica, sin
significancia estadística pues en la diferencia, y una disnea clasificada al ingreso de 9. Y para ambos grupos, ¿cierto? Sin una significancia estadística. Al igual que la fracción de eyección ventricular izquierda, con una media de 53 para el grupo de midazolam y de 55 para el grupo de morfina. Respecto al NT-proBNP, evaluado al momento del ingreso, vemos como en el grupo de midazolam puede estar ligeramente un poco más elevado en 4.589 respecto al grupo de morfina. Sin embargo, el grupo de midazolam tiene un intervalo de confianza muy amplio y esto se manifiesta con una P de 0.05, pues que nos habla de que no hay una diferencia estadísticamente significativa. El uso de diuréticos, la dosis requerida fue muy similar para ambos grupos con un valor de P igual a 1. Y el número de bolos requerido para el control de la ansiedad y del pánico, pues manifestado, para el grupo de midazolam fue de 1 y para el grupo de morfina fue de 1.5, sin una diferencia estadísticamente significativa. Vamos entonces al análisis de los resultados en cuanto a eficacia y vemos cómo los hallazgos pues, o los resultados presentados nos muestran que una mortalidad intrahospitalaria del 12.7% para el grupo de midazolam y del 17.9% para el grupo de morfina, con un intervalo de confianza, con un RR de 0.71, pero con un intervalo de confianza que cruza la unidad. Y pues definitivamente allí no hay una significancia estadística. Respecto a la mortalidad a 30 días, muy similar, ¿cierto? Con una mortalidad de 16.4% y para el grupo de midazolam y 23.2% para el grupo de morfina, con la misma consideración de un RR de 0.7, pero con un intervalo de confianza que cruza la unidad sin una significancia estadística. Respecto a la seguridad y los eventos adversos severos, vemos como para el grupo de midazolam la presentación de eventos adversos se dio en 10 casos, que corresponde a un 18.2%. Y para el grupo de morfina, de 42.9%, con una diferencia estadísticamente significativa. Y adicional a eso, pues los eventos cardiovasculares fueron los que predominaron en el grupo de morfina con una diferencia estadísticamente significativa. Para el grupo de eventos respiratorios, neurológicos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pues por lo que principalmente estos resultados están marcados por los eventos cardiovasculares. Cabe resaltar que durante el estudio no amplían el concepto de evento cardiovascular, pues a qué hace referencia puntualmente, si se dio por arritmias, si se dio por hipotensión o si se dio por bradiarritmia, ¿cierto? Entonces, pues digamos que quedamos con varias dudas en este aspecto. Aquí una consideración importante y es que me llama mucho la atención cuando en los resultados nos presentan como número de eventos adversos severos por paciente. Y para el grupo de midazolam, a pesar de que nos habían referido que en 10 casos se presentaron eventos adversos severos, dentro de esta consideración tenemos un 0, pues como un número de casos de 0 con un intervalo de confianza de 0 a 0. Y para el grupo de morfina, pues muy similar, de 0 a 0, pues con un intervalo de confianza del 0 a 1. En esto no amplían mucho dentro de los resultados pues, expuestos en el artículo. Ahora, respecto a la incidencia de mortalidad acumulada, como ya se propuso en esta curva de Kaplan-Meier, vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa, donde encontramos un long rank test con una P con un valor de 0.35.
Y para la incidencia acumulada de eventos adversos serios, con un long rank con una P de 0.01, que nos habla de que allí hay una diferencia estadísticamente significativa. Y llama la atención cuando nos presentan estas curvas de Kaplan-Meier que el 45% de los eventos adversos severos para el grupo de morfina se alcanzaron en las primeras 72 horas, a diferencia del grupo de midazolam, que pues con una incidencia aproximadamente del 23%, que también se alcanzó en las primeras 72 horas, ¿cierto? Y allá pues, hay una diferencia estadísticamente significativa. Adicional a eso, cuando incluyeron la incidencia acumulada de la muerte o los eventos adversos serios, vemos como pues también hay una diferencia estadísticamente significativa, donde la presentación en el grupo de morfina pues, fue preponderante. Ahora, arrastrando dentro de los antecedentes el análisis secundario del registro ADERE, que nos mostraba un OR conjunto para la mortalidad hospitalaria y a 30 días para el grupo de morfina de 1.78 con un intervalo de confianza del 95% entre 1.01 y 3.13 y un OR de 1.56 para la mortalidad a 30 días con un intervalo de confianza del 95% de 1.14 a 2.15, que en comparación con los resultados encontrados en el mismo trial, donde documentaron un OR para el grupo de morfina en comparación con el midazolam de 1.49, pero en este caso el intervalo de confianza con un intervalo que cruza la unidad, lo que nos habla pues, de que no hay una significancia estadística allí y que probablemente estos datos están en relación con varias consideraciones y en primer lugar, pues que no se alcanzó el número de muestra deseado y que probablemente pues haya algo de azar en el aspecto y que probablemente hay algunas falencias metodológicas. Limitantes que encuentro en este estudio, y es que principalmente no se alcanzó el número de muestra deseado para alcanzar el poder estadístico propuesto, ¿cierto? Adicionalmente, no se logró pues una estrategia de cegamiento, pero con las consideraciones bioéticas que ya anteriormente pues, se expusieron, era una estrategia de difícil análisis. Los resultados no nos mostraron una reducción de la mortalidad ni para el grupo de midazolam ni para el grupo de opioides, y allí no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Nuevamente, pues el estudio no tiene una potencia estadística, y eso en relación por el número de pacientes, y precisamente de allí pues no podemos concluir, pero sí podemos tomar como y considerar como un generador de hipótesis para estudios nuevos o en un futuro, pues estudios en relación en este aspecto. Me hago el cuestionamiento de si hubiera sido posible la inclusión de el placebo como un brazo de control para evaluar el uso de opioides y benzodiazepinas en edema pulmonar agudo, y creo que se hubiera podido incluir en el protocolo, ¿cierto? Pues como una limitante es que no hay un grupo placebo en este aspecto. Y los quiero invitar a hacer el ejercicio de que evaluemos la consistencia interna, confrontando el título, los voy a leer, como midazolam frente a morfina en edema pulmonar cardiogénico agudo. Dos puntos, resultado de un ensayo multicéntrico abierto y controlado aleatorizado. Frente a la hipótesis alterna propuesta, que es que el midazolam podría controlar adecuadamente la ansiedad y la disnea sin un impacto negativo en los sistemas cardiovasculares o respiratorios, y a su vez podría estar cerca de constituir un brazo similar a un placebo.
placebo que durante el estudio no se tuvo en consideración y no se incluyó. Como objetivo principal, hablaban de evaluar la seguridad y los beneficios de la morfina intravenosa en pacientes con edema pulmonar agudo. Y allí también veo un gran déficit en cuanto a la consistencia interna, pues porque definitivamente cada uno de los ítems no nos orienta a cuál es el objetivo y para dónde orientaban este estudio. Allí veo una gran falencia. Adicional a eso, pues las consideraciones éticas ya propuestas que hemos analizado y basado en eso, pues digamos que llenándonos de motivos, difícilmente este sea un estudio que represente reproducibilidad en una población externa a la que se eligió y que probablemente pues, requiera algunos ajustes desde la metodología para poder lograr la reproducibilidad y evaluar el uso de benzodiazepinas y el uso de opioides en el edema pulmonar agudo. Dentro de la lista de verificación pues, y la herramienta de lectura de ensayos clínicos CONSORT 2010, el estudio cumple con muchos de o gran parte de los criterios, exceptuando pues el cegamiento de los participantes, pero pues esto dado por todas las consideraciones éticas ya expuestas. Ya para concluir, pues estamos frente al primer estudio de benzodiazepinas en el espectro de falla cardíaca aguda, pues, y esto se valora. Ahí representa el primer ensayo clínico que comparó el uso de benzodiazepinas con los opioides en el edema agudo de pulmón. Sin embargo, hay estas consideraciones éticas que podrían requerir algunos ajustes, ¿cierto? Pero yo creo que el mensaje más grande de este estudio y de los antecedentes es que debemos reevaluarnos el uso habitual de opioides en el edema agudo de pulmón. Hay algunos aspectos metodológicos en el estudio y en cuanto al protocolo que podrían mejorarse. Y pues dentro de los resultados expuestos no hubo una significancia estadística en la mortalidad para ninguno de los dos grupos. Y finalmente, pues no hay una consistencia interna en el estudio, lo que difícilmente pues lo dé como un estudio reproducible. Solo lo que tenía preparado para el día de hoy. Quedo atento a la discusión y antes a los que nos acompañan en cada una de nuestras revisiones, en nuestras jornadas académicas, recordarles, estamos muy a gusto de invitarlos al Congreso Nacional de Residentes de Medicina de Urgencias que se dará a cabo el próximo 29 y 30 de agosto, donde hablaremos de la importancia de la hora dorada. Muchas gracias, quedo atento.